es algo de sentido común. Los intendentes cuidan las empresas de sus municipios, no las arrinconan. Sin embargo, en San Nicolás está sucediendo algo increíble. El intendente de Juntos por el Cambio, Manuel Pasaglia, rompió la calle de acceso a una empresa naviera que da trabajo a unas 300 familias. Y si a nosotros nos quitan esta parte de la calle, no entran camiones, no trabajamos y no sabemos si vamos a cobrar sueldos. Acá estamos viendo la obra que inició la Municipalidad de San Nicolás para reparar el pavimento de calle Las Rosas. Es esta calle que está acá, que tiene 1100 metros, que se llama Avenida Las Rosas. El trabajo que se hizo fue de acá hasta acá. Ellos rompieron 200 metros, dejaron todas las losas rotas a los costados, no hay vereda. Como se puede ver en la imagen, taparon la cuneta, que es donde corre el agua, para salir, digamos, al sistema pluvial de este lugar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, o si llueve mañana o pasado, todo esto se inunda, es una pileta. Las obras no figuran en ningún plan de bacheo ni de mejoramiento de calles. Es un punto estratégico nuestro porque todo camión que viene a cargar se presenta acá y acá tenemos todo el sistema de balanzas y de todos nuestros clientes. Es decir, que si a vos siguen con el recorrido te tapan las balanzas. Y si tapan la balanza, ¿qué pasa con el trabajo de 250 familias? No se puede despachar un solo camión. Las calles paralelas son todas de tierra y salen a la Avenida Sabio también. Podrían haber pavimentado alguna calle de tierra y después haber atacado esta, pero atacaron nuestra principal calle de acceso. Que esta obra avance 10 metros más nos corta el 90% de toda nuestra actividad. Pueden arreglar este tramo, ¿no? Hacer el saneamiento del suelo y hacer el pavimento. Una vez que está arreglado, rompen para acá. Nosotros celebramos la obra pública, celebramos que vengan a hacer una obra pública, pero que la hagan bien. Esto es una barbaridad, es para complicarnos a nosotros en la operativa. Cuando vos ves esto, lo único que ves como intención es truncar la operación, porque esto es algo que se sabe. Según los directivos de Moviport, la empresa perjudicada, tanto fervor por arreglar esta calle no tiene que ver con una promesa de obra pública, sino con favorecer a una naviera competidora que, casualmente, es de un familiar del intendente Pasaglia. Es de la familia del intendente, la empresa competidora nuestra principal competidora, ¿viste? Y nos viene a hacer esta obra en temporada alta, que tenemos 300 camiones por día de out y 200 de IN. Cuando uno analiza detenidamente los documentos que hay en esta carpeta, lo que se ve es un milagro económico. Un médico de hospital que casi toda su vida se dedicó a la política. Su esposa y sus 4 hijos acumularon una fortuna de $40 millones. 2.200 hectáreas de campos en las zonas más fértiles. Casas, departamentos, autos lujosos, casa en Punta del Este. Ser político te hace millonario, o al menos así fue para la familia Pasaglia, capos de San Nicolás. Manuel Pasaglia. Para eso es la juventud. El fervor destructor de calles del intendente Pasaglia llevó a que los camioneros iniciaran una huelga porque los dejaban sin trabajo. La problemática es con el intendente, donde nos quiere sacar la fuente laboral cortando la calle. Mientras estén los intereses por parte de él agarra y hace lo que quiere. Acá el intendente no existe para nosotros porque hace lo que quiere y hace de todo. Atrás de los camioneros apareció la policía para garantizar que las cuadrillas pudieran seguir rompiendo la calle. Por el momento estamos esperando a los directivos de la empresa para que nos corran las máquinas. ¿Esto se debe a que corran las máquinas nada más? El tema es que tiene que seguir la obra, vamos a ver. Aspiro a que el intendente se ilumine por el sentido común y la gente de él también, porque la gente de ingeniería de él sabe que está cometiendo una barbaridad. Esto no es una obra civil, esto no es una obra de munición y reconstrucción de pavimento. Nadie hace un río sin que pueda salir el agua de la obra para dejarla así bloqueada. Nadie es esta obra. Los mismos maquinistas de la municipalidad nos decían, no, esto es una locura, esto está todo mal hecho, pero bueno, a mí me dicen que rompa, que rompa, que rompa. Es la familia Pasaglia. Acá en San Nicolás se llama familia Pasaglia por los intereses que ellos tienen.
Esto que ustedes acaban de ver puede parecer una pelea de pago chico, pero en verdad es un capítulo más de cómo se manejan los puertos en la Argentina. Claro, los puertos están lejos de los medios de comunicación, están lejos de los canales, y pareciera es una cosa medio complicada, hay rejas, no se puede entrar a los puertos, pero los puertos, les cuento, se manejan con manejos mafiosos, así de sencillo. Hace varios años que me vengo ocupando de esto. Primero en Zárate me dediqué a ver cómo había una conexión mafiosa entre el sindicato portuario de Zárate y un narco directamente. Es más, el que era el titular del sindicato de Zárate estaba asociado con papeles a un tipo que terminó preso por tráfico de cocaína. ¡Qué casualidad! Ustedes saben cómo funcionan los puertos de la Argentina. En Europa se los considera las principales bocas de expendio de la cocaína. La cocaína que viene de Bolivia baja, sale por la hidrovía y la compra la Andrangheta. La Andrangheta es la mafia calabresa, de la compra a precio FOB acá y se embarca y sale rumbo a Europa. Buena parte de los puertos de la Argentina tienen este tipo de manejos mafiosos. Nosotros lo empezamos a contar hace un par de años ya sobre lo que pasaba en Zárate. Ahí en Zárate descubrimos también que había guincheros que en lugar de cargar las cosas como se tiene que cargar desde la tierra al barco, cargaban cosas con el guinche desde el agua al barco. Imagínense qué era. Bueno, hay cantidad de barcos argentinos o que se cargan en Argentina que aparecen en Europa con toneladas de cocaína. Varios de ellos son barcos que transportan autos. ¿Por qué viaja la cocaína en los autos preferentemente? Porque en los autos no hay contenedores. O sea, los autos no van en contenedores, van sueltos. Y es más fácil disimular los alijos de cocaína. Pero esto era en Zárate, lo que yo les contaba. Esto que yo les voy a contar sucede en San Nicolás. En San Nicolás primero les voy a presentar a los personajes de esta historia. Los Passaglia, como ustedes veían. También nos ocupamos en GPS el año pasado de la historia de los Passaglia. Los Passaglia son una familia que ahora están procesados y embargados por 40 millones de dólares que declararon en blanco en sus declaraciones juradas. Pero aquí que el patriarca de la familia, don Ismael Passaglia, siempre fue, o desde hace varios años, era político. Fue ministro de Salud, después fue varias veces intendente, siempre venía con el peronismo. Después, a último momento, se pasó a Juntos por el Cambio. Los hijos son jóvenes, tampoco tuvieron otra cosa que no fuera el funcionariato político. Uno, actualmente, es diputado provincial por Juntos por el Cambio y el otro es el intendente de San Nicolás. Entonces, los Passaglia, toda la familia Passaglia, están todos procesados y embargados en sus bienes por lavado de dinero. Estos muchachos, a ver, un intendente con una causa federal, embargado por lavado de dinero, procesado por lavado de dinero, debería renunciar, pero no, son los Passaglia y estos no renuncian, no se van nunca. Eso es una parte de los personajes. La otra parte de los es un señor que se llama Juan Manuel Ondarchú. Era el socio del Caballo Suárez. ¿Se acuerdan del Caballo Suárez, el sindicalista que en su momento estuvo procesado? Por acá tengo un título que recuerda. Acá está. ¿Ven? Procesaron por lavado de dinero Omar Caballo Suárez, Juan Manuel Ondarchú, que en verdad se pronuncia Ondarchú. Estaban asociados en una empresa naviera que se llamaba Maruba. Finalmente la justicia les dictó la más falta de mérito, o sea que en honor a la verdad, hoy por hoy ya no están procesados, pero en su momento fueron investigados por esto. Al Caballo Suárez lo investigaron por extorsión, no me acuerdo en qué quedó la causa, es el sindicalista del SOMU, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, y Ondarchú es un personaje que figura como apoderado en una empresa de logística portuaria que se llama Terminales y Servicios, y esta empresa él figura siempre como apoderado. No se sabe de quién es la empresa porque hay un montón de sociedades en el medio, pero él siempre figura como apoderado de esta empresa. Terminales y Servicios tiene una de sus sedes en San Nicolás y compite con otra empresa, que es esta que ustedes veían en la nota, que se llama Moviport. ¿Qué hizo el intendente Passaglia? Le rompió la calle de la entrada a Moviport. A ver, una empresa de servicios logísticos portuarios, ¿qué es lo que hace? Tiene un depósito fiscal, vienen las mercaderías, se almacenan ahí, después se distribuyen y lo único que necesita una empresa de depósito fiscal es una buena entrada para que puedan entrar y salir los camiones. Bueno, le rompieron la calle para que no puedan entrar y salir los camiones. Ustedes dirán, bueno, el intendente quería mejorar la calle. No quería mejorar la calle. Ahora van a ver por qué se los digo. Lo que quería era que le fuera mal a la empresa Moviport en beneficio de la otra empresa, Terminales y Servicios. ¿Por qué? Porque Ondarchú es primo de los Passaglia. ¿Sí? A ver, el señor de una de las empresas, Terminales y Servicios, es primo del intendente Passaglia, el mismo que está procesado por lavado de dinero junto con su papá, con sus hermanos, sus hermanas, su mamá, etcétera, etcétera.
Es raro, o sea, uno imagina que por lo menos si un intendente está procesado por lavado de dinero, debería, como se dice en el barrio, cuidarse el culo. No, hacen estas cosas. Rompen una calle para afectar el funcionamiento de una empresa. Yo le pregunté a la gente de la empresa y dije, bueno, supongo que se habrán defendido en la justicia, habrán presentado un amparo. Sí, presentaron el amparo, pero la calle ya estaba rota. Entonces, ¿qué dijo el intendente? Ok, yo me avengo al amparo, pero la calle estaba rota. Hay una cuestión técnica en la cual me quiero detener. Cuando uno rompe una calle, hay una parte de la calle que es la parte más profunda, sobre todo en un lugar donde hay tránsito pesado, que se llama la parte subrasante, o sea, la parte más profunda del cemento. Ese cemento más profundo había sido construido por una vieja fábrica ahí en el año 40 y pico. Hasta eso rompieron. Se ve en el video que hay grandes tramos de cemento que los levantaron y los rompieron y convirtieron eso que era una calle que soportaba el tránsito de camiones, la convirtieron en un lugar de tierra totalmente inundado donde no pueden transitar más los camiones. Adivinen qué va a pasar. La empresa Moviport no va a poder seguir funcionando y todo el tráfico y todo el trabajo de las terminales portuarias del puerto de San Nicolás, donde hay 2 empresas, va a ir para la empresa de Ondarchú, que es el pariente de los Passaglia. Esto es así de sencillo. ¿Cómo empezó la guerra comercial? Empezó porque Moviport, pongamos, le daba servicio más barato que la otra. Y entonces, como parte de esta pelea en este país, donde todos los empresarios dicen que les encanta competir, pero en verdad lo que les encanta es extinguir a la otra empresa con malas artes, ¿qué hicieron? Vino en auxilio el primito intendente, rompió la calle y aunque haya un amparo judicial, la calle está rota y ahora no saben qué hacer, no saben cómo van a trabajar. Así es como funcionan estas cosas en la Argentina. Entonces después cuando uno dice, che, qué bueno que haya competencia. No, la competencia no hay porque la política no alienta a la competencia, sino que permite este tipo de manejo mafioso, donde no sabe el intendente, o sea, un intendente que quiere que haya trabajo en su municipio, que haya fuente de trabajo, no. Le complicó el trabajo a una empresa para favorecer a la empresa de su primo. A ver si podemos tomar contacto con Federico Chouis, que es miembro justamente de la empresa Moviport. ¿Algo de lo que dije, Chouis, es falso? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. No, es así. Hay cosas que no conocía, que acabas de contar, pero bueno, lo que es respecto a lo sucedido con mi empresa, las obras y demás, es cierto, fue así. O sea, rompieron la calle de entrada de tu empresa. Exactamente, sí. ¿Y esto figuraba en algún plan de bacheo, en un plan de asfalto del municipio? No, para nada. Intempestivamente llegó la municipalidad el viernes pasado y empezaron a demoler el pavimento de hormigón y a tirar los escombros. A ver, aclarémosle a la gente que el hormigón no es lo mismo que ese asfalto granulado que uno ve acá en las calles. Es un hormigón grueso para aguantar el tránsito de camiones. Exactamente. ¿Y estaba bien ese hormigón? Estaba transitable, sí, por supuesto. De hecho, entraban y salían todos los camiones por ese acceso. ¿Y lo rompieron todo? O sea, no es que rompieron un bache, lo levantaron completo. No, levantaron completo y normalmente lo que se hace, Rolando, es demoler media calzada. O sea, la mitad de la calle para reparar esa mitad de la calle y que... Claro, para que por el otro... Claro. Exacto. Claro, tiene sentido, claro. Ahora bien, ¿cuál es la relación del intendente Passaglia con la empresa de tu competencia? Mirá, como vos lo mencionaste, el intendente Passaglia tiene un primo, ¿sí? Y tiene intereses en el puerto de San Nicolás. Entonces, como bien decías, claramente perjudicando mi empresa, perjudicando nuestra honestidad, profesionalismo, claramente él se beneficia. Es una relación ¿Hay otras comercial. Empresas o son solamente ustedes dos? Prestadoras de servicio, las dos más importantes es la nuestra y la de ellos. ¿Sí? ¿Y la justicia qué hizo en este caso? Mira, la justicia, nosotros presentamos una denuncia penal en primera instancia para denunciar el abuso de autoridad y el abuso de poder de la municipalidad. Y en segunda instancia fuimos al juzgado contencioso administrativo de San Nicolás
para pedir una medida cautelar. Claro, un amparo. ¿Y qué pasó? Un amparo, exactamente. La juez solicitó medidas de ampliación de información a la municipalidad. Pero si, a ver, ¿qué medidas? Si la calle está rota, a ver, ¿quién arregla la calle ahora? No, la tiene que arreglar la municipalidad, claramente. Hoy te cuento, porque esto sucedió el martes pasado. Hoy por la mañana nosotros presentamos una nueva medida cautelar porque hubo hechos distintos. La municipalidad empezó a demoler la calle de noche, ¿sí? Porque el día de ayer se había producido un bloqueo por la empresa, ¿sí? Porque los trabajadores salieron a la calle en defensa de su trabajo y no le permitían a las máquinas seguir avanzando para que no bloquee uno de los accesos de la empresa, el acceso principal. ¿Qué sucedió? La municipalidad mandó 60 policías, el GAT, a desalojar a la gente que estaba pidiendo que no le rompan el pavimento o que no nos rompan el pavimento para poder trabajar. Y bueno, a las 6 de la tarde ese... O sea, mirá el apuro por romper. Habiendo un amparo judicial, ¿siguieron rompiendo? Exactamente. El amparo no estaba dictado todavía, se había presentado y la juez estaba resolviendo. Entonces, ¿qué pasó con la municipalidad? Ayer a la noche, hasta las 11 de la noche, siguió trabajando para poder romper una vez que los policías habían desalojado a los trabajadores. Ante esa medida, hoy presentamos una nueva medida cautelar, un nuevo pedido a la justicia contencioso administrativo para que frene las obras. Y la juez, con mucho tino, se hizo presente incluso para verificar el daño que se había producido, cómo se estaba avanzando con esa obra de demolición para poder tomar una decisión con mayores fundamentos. Y bueno, creemos que en cualquier momento esa medida de amparo va a salir a favor. Tiene que salir a favor. Federico, te agradezco mucho el contacto. Gracias. Gracias. A ver, así funcionan las cosas. Viene un intendente que, para favorecer a la empresa del primo, te destroza la calle sin ningún motivo. Viene la policía y le da apoyo a esto. Se cagan en una medida cautelar. Está la justicia decidiendo si hay un amparo. Mientras tanto siguen rompiendo. Rompen de noche con tal de romper y hacer daño y favorecer a la otra empresa. A ver, los puertos en la Argentina no son cualquier cosa. La política se desentiende de los puertos. Piensen que es tan incoherente todo que el puerto de San Nicolás, el director del consorcio portuario, es un señor de apellido Negro, ¿sí? Se llama Antonio Negro. Fue puesto, recomendado por los Pasaglia, puesto durante la gestión de Vidal. Cambió el gobierno, ahora gobierna Axel Kicillof, todavía no lo sacaron. Entonces, el señor que es el del consorcio del puerto, algo debería decir de esto, pero no, como fue puesto por los Pasaglia, tampoco tiene nada para opinar. Y rompen una empresa que tiene que, que podía competir con la otra del primito del intendente. Sin embargo, ahí nadie tiene nada para decir. A ver, cuando nosotros hablamos de manejos mafiosos en los puertos, este es un ejemplo. Bienvenidos. Esto es GPS. Esto es una resistencia al golpe de Estado que nos ha dado la derecha. Queremos hacer una denuncia al mundo entero. Tiene que saber que el Alto está movilizado. ¿Y por qué? Porque nuestro país ha sido gestado un golpe de Estado. Mira. Oh. Bueno, este es un avance. ¿Qué es esto? ¿Intenta avanzar la policía? Claro, pero mirá cómo paran ahí. Porque la gente... ¿Cómo no va a producir muertos esto? Es un desastre. Después de la represión de toda la tarde, ahora lo que hay es tensión. La tensión previa a caer la noche, porque se sabe que a la noche salen a cazar y a detener la gente. Y esto es lo que está pasando ahora. A ver qué pasó ahí. Mira. Una detención en vivo, una persona. Todo tuyo, Rolo, a ver. Se lo llevan detenido. Impresionante. Mira, quiere zafar, pero se resiste. Se resiste. No es una batalla, son unos vendidos. Ustedes informan de manera internacional mal. Bueno, ¿vos viste lo que yo hago? Sí. No viste nada. No discutas pavadas, ¿crees? Para nuestra policía. Son unos medios vendidos. ¿Vos sos de los demócratas? Sí, la verdad.
Di la verdad. ¿Vos sos del bando de los demócratas? ¿Por qué? ¿Vos Di sos la defender la verdad. libertad de prensa? Di la verdad. ¿Esto es libertad de Di prensa no, para vos? Di la verdad. Venir a apretar a los periodistas Di libertad de la prensa. verdad. Sos una basura, Di la nena. verdad. Una basura. Di la verdad. Apretás a los periodistas. Eso es de izquierda, ¿no? No aprietes a los periodistas. Respetá la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Respeten la libertad de prensa. Cuidado, cuidado, cuidado. Una agresión en vivo a nuestro equipo. La agresión a Rolando, a nuestro compañero Merino. Bueno, atención, Rolando. Algo escapado. Estos son los demócratas. A mí me hace temblar. Si la libertad de prensa va a estar garantizada por esta gente. ¡Ventenlo, ventenlo! ¡Al piso! ¡Mano Luca! ¡Mano Luca! ¡Mano Luca! ¡Mano Luca! Compañeros, mira lo que nos han hecho, nos han baleado. Mira, aquí está. En Yapacarí usaron balas contra la gente civil. Compañeros. Acaban de balear a una persona, bueno, a varias personas de la tercera edad en la zona de Ovejuyo, en la calle 63. Soy hijo de un militar, te vas a hacer mierda, vas a ver, carajo. Miren a la señora lo que le están haciendo, esos hijos de puta. ¿Han visto quiénes son los vandálicos? Eso es democracia, compañeros, eso es democracia. Los policías de Evo Morales lo han traicionado a este pueblo, más nos han engañado. Eso no es justo. Por su culpa de los policías se ha ido, los políticos mentirosos están volviendo ahora. ¿Y qué es lo que quieren? Aquí hay un golpe de Estado del Camacho, del señor Mesa y de la policía. Ahora a nosotros nos manda aviones, usted ha visto los precios, ¿no ve cómo mandan? Ahora para ellos... Policías, tantos policías. ¿No ve? ¿Qué Entonces quieren la plata, quieren? nosotros ¿Matarnos? no tenemos la plata, por eso nos mandan aviones. Gracias. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren matarnos? Aquí está el pueblo. ¿Ha visto los policías cómo están? ¿Qué quieren con nosotros? ¿Matarnos? Golpistas, la bandera se maneja en un mastil. En un mastil. ¿Ves? Esto no lo hacen los televisiones locales. Esto de meterse entre la gente y de vez en cuando dejarlos que hablen, la televisión local no lo hace. Gracias, bienvenido a Argentina, aquí a Bolivia. Pero ya lo han matado a nuestro hombre, al único indígena que nos ha sacado de la pobreza. Por eso, ayúdenme así, carajo. ¡Viva el pueblo proletariado! ¡Viva la gente trabajadora! ¡Viva la gente sasa de bronce! ¡Esto es el pueblo, carajo! Los bolivianos no podemos permitir que se nos pisotee. No, racismo no puede existir en nuestra Bolivia porque nosotros amamos nuestra tierra. ¿Por qué apoyan a Evo Morales? ¿Por qué renunció? Porque no quiso que se maltratara a su gente. Que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Ministra, ¿tienen tal vez algunos periodistas bolivianos extranjeros que ya estarían identificados porque están causando sedición en Bolivia? Sí, ya ¿no? se tiene. Porque Ya se tiene y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto. Yo no entiendo lo que quieren hacer, pero ¿desde cuándo los periodistas alentamos a la sedición? Es un concepto extraño para un gobierno que pretende ser un gobierno que viene a recuperar la tradición democrática. Estoy en la embajada, ¿te puedo hacer? ¿Querés que te haga un poco de revista caras? ¿Te puedo mostrar la residencia? Obviamente. Pobre gente, pobre embajador. Porque No, le hemos sí, caído, ya me di gente, cuenta. Le hemos caído una banda de forajidos. Todos los canales de televisión le hemos caído acá. No sabe lo que le va a pasar, no sabe lo larga que se le va a hacer la noche. Lo compadezco, la verdad. ¿Dónde Lo vas a dormir? compadezco. Porque él me dijo a mí, Para nada. yo hablé con él y me dijo en un silloncito.
Sí, acamparemos. Este lindo lugar, por eso te digo, te lo muestro nuevamente, porque en cualquier momento va a quedar depredado por los forajidos mobileros que somos. Este hermoso lugar va a quedar depredado por una panda de maniáticos que hemos ingresado acá. Mariano García. A vos te escracharon, perdón, a vos te escracharon con foto y todo en el libro. Qué sé yo, Rolando, ¿qué querés que te diga? Basta esto, basta. Aparte es algo increíble que a uno, por hacer tu trabajo, que es hacer preguntas, que para mí es lo más, como a vos, en Argentina hacer preguntas, de pronto te encuentres que te digan gaucho comunista, como me gritaron. No temo que haya una detención formal, digamos, sería demasiado delirante. El problema era andar por la calle o que alguien difundiera en qué hotel estábamos parando y ahí nos vinieran a El temor es la gente común. Era lo que más temíamos nosotros. El temor es la gente común. El temor son los sacados. Claro, los sacados. Sí, claro. Los sacados. Hay 5 personas fallecidas en este duro enfrentamiento, bueno, prácticamente la masacre que ha desarrollado los militares y policías a las personas quienes han venido del trópico, estaban sobre el puente pidiendo pasar hacia la ciudad. Sin embargo, la policía y los militares han lanzado con gases y posteriormente balas. En esta época de noticias falsas y de cosas transmitidas por redes sociales y por WhatsApp y por teléfono, y que la gente la ve en su teléfono y le cree pensando que es cierto, de videos trucados, a veces conviene sacar pecho cuando uno tuvo razón. Esto que ustedes ven es apenas unos minutos de lo que fue nuestra cobertura en Bolivia el año pasado, que nos costó, como a otros colegas, porque en esto no hubo distinción, que nos echaran de Bolivia acusándonos de sediciosos. ¿Qué era lo que estábamos diciendo, lo que estábamos viendo? Veíamos manifestaciones populares sobre las cuales mandaban aviones de guerra en vuelo rasante para intimidarlos. ¿Qué es lo que veíamos? Policías que tiraban gases lacrimógenos contra gente que iba a protestar. ¿Qué es lo que veíamos? Una presidenta muy incómoda con la prensa extranjera, un reflejo habitual de los gobiernos ilegales, de las dictaduras, que cuando ven prensa extranjera, tipos a los que no pueden manejar, porque están contando lo que humildemente ven, les mandan provocadores, como me mandaron a mí, los acusan de sediciosos, nos iniciaron causas judiciales, nos escracharon en redes sociales, porque lo que nosotros estábamos diciendo es que no estamos en condiciones de decir si había habido fraude o no en aquellas elecciones, pero lo que sí estábamos en condiciones de decir es que los modos de ese nuevo gobierno eran los modales de una dictadura. ¿Sí? Y después se comprobó. Cuando lograron sacar a toda la prensa extranjera, vino la represión con balas y empezaron a haber seguidillas de 4 muertos, 5 muertos. Ya no eran los funcionarios del movimiento al socialismo de Evo Morales que los habían echado, amedrentado, arrinconado a sus familias, porque en el fragor de esos momentos puede que uno no sepa si es verdad o no, quién exagera, quién lloriquea, puede que no se sepa, pero lo que nosotros sí veíamos y grabábamos con nuestras cámaras era la represión, eran los vuelos rasantes de los aviones, era el maltrato a la prensa, eran los provocadores que nos querían asustar y nos querían echar, eran las presiones para que nos fuéramos de Bolivia, y una vez que nos fuimos empezaron las muertes, porque empezaron los tiros ya no con bala de goma y gases lacrimógenos, sino que empezaron los tiros con balas. Y después, durante todos estos meses, hubo una seguidilla de procesos judiciales en algunos casos, tiroteos en otros, parapoliciales en moto que andaban por las diferentes ciudades, tratando de intimidar a los que resistían a esto que después se fue consolidando cada vez más como un gobierno producto de un golpe de Estado. Finalmente llegaron las elecciones después de la pandemia en Bolivia y hasta los propios opositores tuvieron que reconocer que habían ganado aquellos que ellos mismos habían desalojado. Y ganaron por un margen superior al 50%. No se sabe todavía, fíjense qué increíble. Al día de hoy no se sabe cuál es el escrutinio en Bolivia, si fue el 53, 55%, pero todos reconocen que ganó el partido de Evo Morales. Y entonces Evo Morales, a quien estamos esperando, a ver si lo podemos conectar en algún momento vía Zoom, va a volver a Bolivia y va a quedar demostrado que tampoco hubo fraude.
¿sí? Que aquella elección en la que Evo Morales decía que había ganado por el 46% de los votos, era verosímil por lo menos porque un año después ganó por más del 50% de los votos. Aún teniendo un gobierno en contra, aún con todas las denuncias de corrupción, aún con todos los desalojos que hubo de los funcionarios y amedrentamiento, y cuando un gobierno gobierna, puede comprar voluntades y puede hacer que dirigentes se pasen de bando. Bueno, a pesar de todo eso, las elecciones volvieron a decir que el movimiento socialismo de Evo Morales ganó por más del 50% de los votos. Entonces, humildemente, lo que veíamos ahí nosotros es que no podíamos saber si hubo fraude, pero lo que sí veíamos era un gobierno de modales de golpe de Estado. Y los que decían que nosotros mentíamos, el tiempo demostró que los periodistas que laburamos en serio, que nos bancábamos las puteadas por redes sociales, los insultos en la calle, teníamos razón. Era un golpe de Estado con modales de golpe de Estado. Vamos a volver a la Argentina porque pasó un milagro, muchachos, ¿eh? Bajó el dólar. La semana pasada en GPS estábamos preocupados porque decíamos, dólar a 195, ¿a dónde va a llegar esto? Y se convirtió también en un debate aquí sobre qué podía pasar con el dólar. Es más, hubo apuestas en este programa sobre si había o no que comprar dólar blue. También hablamos de la desesperación del gobierno para que entren dólares de alguna manera. Y esta contradicción, que aunque la Argentina está en un pico de contagios, van a abrir las fronteras que estuvieron cerradas todo este tiempo para que vengan turistas, traigan billetes y así baje el dólar blue. A partir de este viernes se pone la prueba piloto para el ingreso al país de los turistas que vengan de países limítrofes. Siempre que sea por vía aérea o bien marítima, o sea, puerto de Buenos Aires, fundamentalmente para aquellos uruguayos que quieran ingresar al país. Hay que tener una declaración jurada, un seguro médico y hacer un test de PCR, el test serológico 48 horas antes. Todo se completa vía online. Vamos a tener temporada de verano, con todo lo que implica esa definición, ¿no? por la situación epidemiológica de todo el país, que si bien es cierto que en AMBA viene mejorando, también es verdad que en algunos lugares del país está más complicada. Esto rige solamente para la provincia de Buenos Aires. Hay otras provincias del resto del país que están en una situación diferente y en la cual seguramente la temporada va a arrancar en otro momento. El ingreso de turistas que quieran llegar a la Argentina, fundamentalmente pensando por ahí en tours de compra. Desodorante, pasta de diente, Fernet, todos esos productos eran comprados en la Argentina con precios que son hasta 3 veces menos de lo que valen en el Uruguay. Yo tengo la sensación de que la demanda de pesos en Argentina en los últimos años, y dada nuestra historia, va a ser siempre lo mínimo indispensable. O sea, todo lo que te sobra, te vas a tratar de escapar del peso. Yo no creo que el dólar blue vaya a bajar. Bueno, está bien. Bueno, esa es mi visión, pero esa es mi visión. El dólar blue generalmente tiene una relación con el dólar oficial. Cuando el dólar oficial se retrasa, el dólar blue empieza a subir. Pero que aparezcan gente como Orlando Ferreres, que es uno de los tipos que más acierta, diciendo la palabra el dólar a 190 es delirante. Bueno, lo que dice Walter. Bien, lo dijo Arriazu, lo dijo Cavallo, que no hay retraso cambiario. Acá hay muchachos que están jugando. Si yo tuviera toneladas de soja por cobrar, trataría de que se vaya a 250. Y si me lo pagan, mejor. Yo le voy a pedir a mi amigo, el señor y único serio de esta mesa, Juan Pablo Godoy Vélez, que me ayude, que arbitre y haga de secretario de actas. Vos tenés que hacer... Ya bastante tuve con el partido de ping-pong del otro día. Estaba por eso, vos tenés que hacer ahora de moderador acá en esta historia, porque acá está el documento, tenés que elaborar un acta de cómo se definió este partido, porque yo les dije a ambos, acá queda todo grabado. Queda todo grabado, acá no hay que irse de boca porque esto queda grabado, uno tiene memoria todavía, se acuerda de las cosas, y acá nosotros discutíamos qué iba a pasar con el dólar blue y finalmente tuvo razón el señor Cerolini. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? No, a ver, los dólares, hasta la Cunza cuando dijo hasta aquí vendemos y no vendió más, pararon de salir. Hay un momento que si paran, se para la venta y no se fuga y bueno, si no le venden la gente puede empezar a subir el dólar. Pero lo que uno tiene que pensar cuando el otro día se preguntaban, usted decía, mire, el mejor negocio fue que es el dólar blue, entonces habría que comprar dólar blue. Si el dólar blue llegó a 195 y subió un 40 o 50%, 30 o 40, no sé, usted lo que tiene que pensar es si todavía tiene recorrido
para adelante. Entonces decir, no, compro 190 porque va a llegar a 250. Bueno, hay cosas que son que no tienen lógica económica. Usted puede hacer plata. Yo no le digo que si ve que está retrasado no compre dólar. No es una cuestión ética no comprar dólar blue. El tema es qué quedó retrasado y qué está en el pico. Claramente 190, 195, por más que el señor Lanata quería que llegaran a 200 pesos, no iba a llegar si Bueno, el gobierno lo veía transpirando esto. Lo venía viendo transpirando, transpirando. Pero es que tiraban una medida. No le salía una. Tiraban una medida y la ponían en funcionamiento una semana más tarde. Vos lo dijiste muy bien, estaban transpirando. ¿Y por qué bajó el dólar? A ver, nobleza obliga. Yo dije que no iba a bajar, bajó. ¿Por qué bajó? Intervinieron a lo loco. Salió en todos los diarios. Al dólar blue le bajaron plata. Y en el dólar blue, perdóneme. Y al contado con liquidación, las sociedades de bolsa no pudieron operar lunes, martes, miércoles. Entonces, si bajaron plata al dólar blue, fue una picardía. Es otra cosa que... No es que las fuerzas del mercado hicieron que el dólar baje. Usted es parte del mercado, el Estado es parte... Eso es lo que no entienden los liberales. El Estado es parte del mercado. El dólar blue supuestamente es ilegal. No podés intervenir el ilegal. Intervino, eso... Mandó a los amigos. ¿Quiénes son amigos? ¿Amigos a quemar plata? ¿Usted conoce a algún amigo que vaya a quemar plata? Entonces usted se supone que usted aprovechó ahora y se llenó comprando a 165, que se lo regaló el Estado. Seguro, obvio. Un montón de gente hizo eso. No, viejo, eso dicen cualquier cosa. Lo que sí es cierto es que operaron sobre el contado con liquidación. Ese es el que hace bajar el dólar blue. ¿Y cuál fue el costo de eso? El costo ninguno. ¿Sabe por qué ninguno? Porque cayeron los bonos, cayeron las acciones, perdiste reservas, subió el riesgo del país. En algún momento el dólar se fue, ¿te acordás? A 4,50 y los que lo compraron en ese momento a 4,50 hicieron el peor negocio del mundo. Tuvieron 8 o 6 años no es eso, no es esa situación. Porque pasó muchísimo tiempo hasta que volvió ese valor. Esa situación. Lo que le estoy diciendo es, hoy el contado con liquidación facturó menos plata que hace 2 días. Es decir, 2 días tuvieron que intervenir fuerte. Cuando se dieron cuenta que no le pueden torcer el brazo al Banco Central, que tiene que estar para eso, y entonces dicen, no, gastó... Yo había algunos, en los foros de la bolsa, hay algunos macristas que dicen, quemaron 50 millones. Muchachos, se quemaron 25.000 palos en un mes y no decían nada. 50 millones a ustedes si recuperaron... Este mes cobraron 1.750 millones de dólares por el jueguito viola de las retenciones, que dijeron, bueno, bajamos las retenciones para que vendan. Se vendieron 250, 300 millones de dólares más que estaban en Silo Bolsa. Bien, si usted tiene que vender 50 millones para marcar un precio, ¿cuál es el problema si lo está recuperando por otro lado y está bajando todas las expectativas de devaluación? Que vamos a sumar una voz. Pablo Tigani es economista. ¿Cómo te va? Bien, lo más bien. Bueno, ¿me explicás por qué bajó el dólar? Bueno, porque empezó a intervenir el gobierno en este tema, ¿no? Estaba haciendo todo lo que podía, pero también estaba sufriendo embates de tipo político, ¿no? Está claro que habían quedado... 5 días seguidos baja el dólar, nadie lo hubiera esperado. Claro, sí, se tomaron las decisiones correctas y no tenía ningún sentido. Además, hubo gente que ganó plata especulando y por supuesto hay gente que perdió plata porque le meten miedo. El tema es que le venden miedo, la gente compra y bueno, es lo que pasa. Hay gente que ahora bajó, ¿cuánto? 25 mangos. Hay gente que debe estar perdiendo plata. Sí, tiene que haber perdido mucha plata. 195 a 167. Eso es lo que bajó el blue. El otro contado con liquidación. Ahora, realmente, ¿usted cree que las manos amigas venden en el blue? ¿Alguien pierde, quita la plata así y la empieza a tirar? Yo no la creo. La del contado con liquidación, que arrastre eso sí. Ahora, que venda a manos amigas, no sé. No, pero hubo una aspiración de dinero, o sea... ¿Y por qué no lo hicieron antes? No lo hicieron antes porque entre el Banco Central y el Ministerio de Economía no se han puesto de acuerdo. Estaban descoordinados. O sea que esto es Guzmán puro. No, Guzmán no. Yo diría que Guzmán no. Rolando, se rumoreaba que a Guzmán... ¿Cómo Guzmán no? No. La semana pasada se rumoreaba que le dieron 15 días de vida. Espera que se me hace el enigmático. No, porque Guzmán es el ministro de Economía. ¿Y entonces? Dinero, crédito, banco, divisa, no es Guzmán. El Banco Central. Es el Banco Central, claro. Sí, pero los instrumentos monetarios los maneja el Banco Central. Basterra, que es un tipo bastante piola. El secretario, sí, bueno, están... Ahora, metieron unos bonos por 250.000 millones. Secaron... Eso fue Guzmán. Eso sí fue Guzmán. Es una decisión de Guzmán. Pero vienen avisando, no es tan complicado, ¿no? El tema, subís la tasa,
contraes la base monetaria y bueno... Sacaron de circulación el 10% en un día. Así, ¡puc! 250.000 palos, le pagaron parte que le debían al Banco Central y se calmó. ¿Qué decía vos? Digo, por un lado, vos preguntabas si fuera Guzmán o no. La semana pasada le habían dado supuestamente 15 días de vida a Guzmán si no controlaba la brecha esta. Hoy volvió a ser Gardel. Salieron con Bajó todo. 5 días el Blue y lo aplauden. De vuelta, nobleza obliga. El Blue bajó 15%, al contado con liquidación 11% en una semana. Hay que ver cuánto dura esto también, pues de vuelta. Intervinieron y eso no es gratis y eso no es infinito. Ahora, con respecto a la deuda en pesos que menciona Fernando, de vuelta, no es algo estrictamente malo, pero es algo riesgoso, porque el gobierno se está endeudando en pesos, cierto, pero a tasa variable, o sea, atado al SER, a la inflación y atado a la devaluación. Entonces, y la devaluación es a abril, eso vence en abril 2022. ¿Puedo o sea, el riesgo ahí es enorme. Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando llegó Macri, la crítica... Deja de hablar de Macri, ya pasó un año, no pasó hermano. nada, no pasó nada. Si vos te comés 80.000 palos y crees que el que viene atrás arregla todo en 10 minutos, me parece que es un disparate. Yo a lo que voy es disco esto. rayado. El señor... No, querido, es que acá hacen siempre, los liberales hacen eso. No, ya pasó, no hablemos del pasado, no hablemos de nada. Se la llevaron toda en una casa, no quedó nada y dicen, no, y bueno, somos todos responsables. Yo no soy responsable de nada, yo no quemé ninguna guita de nadie. Yo tampoco. Lo que dijo Cavallo, si usted lo busca, porque hay que leer, para los liberales, lean a los liberales que alguna vez fueron exitosos. Cavallo dijo, lo peor que hizo Macri y el señor Pratgay es empezar quemando el dinero del dólar futuro que había vendido el gobierno de Cristina. Si esperaban 3 meses, toda esa guita, devaluaban después de esos 3 meses, se ahorraban toda esa plata. Entonces dijeron, no, hay que devaluar ya. Le hicieron ganar fortuna a un montón de muchachos que habían comprado dólar futuro. Pero Cavallo dijo, empezaron haciendo un desastre que es ese. Devaluar sin esperar que venzan lo que había vendido dólar futuro. Si hubieran hecho eso, se ahorraban una fortuna. Entonces, si usted maneja y no devalúa, o devalúa cuando usted quiere y no que se lo devalúe el mercado, y no rifa la plata le dura. Acá estamos acostumbrados que había una corrida, salía el muchacho y decía, perdón, pasaron cosas y se fueron 25.000 pesos. A ver, besito ¿alivio para el gobierno o es un alivio cortito? El gobierno está sufriendo embates desde que se hizo cargo, desde que ganó las PASO. O sea, primero arrancó el expresidente a meterle presión y a meter miedo al mercado para que la fuga de capitales fuera más fuerte y decir, bueno, estas son las expectativas que tiene el mercado por causa de que las PASO han salido de la manera que salieron. Perdió por una paliza. Sí, es el día de hoy que está diciendo que mi gobierno terminó con las PASO. Y dice eso, sí, tiene una excusa para todo. Ahora vamos a ver cómo explica el libro que escribieron con lo que dijo el hermano de él. Lo cierto es que ellos rifaron, y no podemos dejar de hablar, como decía recién el compañero, de algo que pasó hace menos de un año. No podemos dejar de hablar porque en realidad esto empezó. El primer día que se hicieron cargo, empezaron a entrar dólares y plancharlo y pagarle el 38% en pesos. Los que se fueron a mediados de diciembre se llevaron 50%, a mediados de 2017 se llevaron 50% en dólares. Los más rezagados, los más ambiciosos, los más audaces, fueron esperando y cuando nos echaron del mundo, en enero del 2018 nos echaron del mundo, como diría un economista neoliberal, ¿no? Nos echaron del mundo, nos caímos del mundo, empezamos a devaluar desde ese momento de 17 pesos, terminó a 63. En un año de hacerse cargo el gobierno, que no llegó todavía al año, devaluó de 60 y pico a 80 pesos. A 80 pesos, ¿sí? Sin reserva en el Banco Central, con el doble de endeudamiento, con una reestructuración de deuda y con un default que tenía, porque el reperfilamiento se declaró en agosto. Con el mundo creyendo que nosotros podríamos ser Venezuela. Yo todos los días le explico a alguien desde el exterior que es imposible que Argentina sea Venezuela, porque para ser Venezuela tenés que tener fuerzas armadas socialistas. Y en este país las Fuerzas Armadas son cualquier cosa menos socialistas. Casi ni están, ya casi ni existen, claro. Pobrecitos, les han cortado tanto el sueldo que casi ni hay Fuerzas Armadas. Lo que no dicen los que normalmente dicen que este país puede ser Venezuela es que quisieran que fuera Colombia.
Y eso es lo que yo no quisiera que sea, ¿no? Yo creo que... Quiero sumar aquí a la conversación a Federico Zapata, es politólogo y en una serie de artículos viene marcando los problemas de gestión que tiene el gobierno, los problemas que tiene la coalición. Y bueno, quiero saber cómo están mirando este momento. Bueno, muchas gracias, Rolando. Bien. Me parece que es un momento crítico para el gobierno desde el punto de vista, digamos, de la transición de lo que yo le llamo un poquito el contrato electoral al contrato de gobierno, que es encontrar una fórmula de funcionamiento exitosa, digamos, hacia adentro. Tiene muchos problemas de gestión este gobierno. Tiene, porque, bueno... la pandemia tapó todo, pero... Sí, salvo Guzmán y algunos otros, no tiene mucho para mostrar. Sí, igual, ojo, Rolo, porque la pandemia empezó en marzo, el gobierno empezó en diciembre. Sí, y nosotros marcábamos los problemas de gestión. Tuvieron esos primeros 100 días que son, digamos, la primavera de cada gobierno, en donde se hizo muy poco, y de eso no se habla tanto tampoco, Sí, ¿no? nosotros lo decíamos acá. Sí. ¿Y vos qué pensás ahora? ¿Cómo ves el equilibrio Alberto-Cristina, por ejemplo? No, bueno, a ver, hay como dos cuestiones innovadoras en el peronismo, digamos. Primero, que se trata de una coalición de muchos peronismos, eso es algo innovador, y requiere obviamente de una ingeniería de gestión de esas diferencias, porque tienen diferentes agendas, etc. Después se da la situación de que el liderazgo político, digamos, fundamental es de Cristina y el liderazgo de la gestión es de Alberto. Esas dos cuestiones son dos innovaciones, digamos, del punto de vista, digamos, de lo que hemos vivido en Argentina, y eso requiere una fórmula que yo le llamo contrato de gobierno, que es básicamente que ellos dos logren construir, digamos, por fuera del liderazgo político, por fuera del liderazgo de gestión, una visión de país, una agenda de futuro, que no remita, digamos, por más de que haya sido exitoso a lo que fue el primer kirchnerismo, que hable un nuevo lenguaje y que unifique esa diversidad de peronismos hacia adentro. La carta de Cristina dijo, manda a Alberto. Está perfecto. No, está perfecto, pero ella tiene que jugar un rol importante. Pero la crítica también de la oposición es que no manda a Alberto, que No. manda a Cristina. A ver, yo pienso que, como repito, creo que el liderazgo político, claramente, por una cuestión de envergadura, es el liderazgo político de Cristina, es el accionista político más... Es la que lo bendijo. Es el accionista político más importante de la coalición. Sí, pero el CEO es otro. Pero, digamos, el que debe construir, digamos, o de alguna manera empoderarse con una agenda de futuro, porque es el que encabeza el gobierno. Eso, obviamente, en un gobierno de coalición requiere de un acuerdo de cúpula, digamos, un modelo, digamos, el Frente Amplio. ¿Cómo funcionaba? El Frente Amplio funcionaba, había muchas corrientes, pero la cúpula generaba una agenda común y empoderaba a la cúpula y de esa Pero forma... Alberto se lo ve muy incómodo conviviendo con Grabois, por ejemplo, que va y se mete en una toma de un terreno en Entre Ríos y después Alberto dice, bueno, estuvo mal, pero no estuvo tan mal. Bueno, no, es que ahí esto tiene que ver con la diversidad de voces. Digo, si ellos logran definir una agenda, esa agenda tiene que colonizar todo. Claro, Entonces, pero la agenda puede ir hacia la izquierda con el kirchnerismo puro o hacia la derecha con, no sé, Massa. sí, yo no veo que el kirchnerismo, que la diferencia izquierda-derecha sea kirchnerismo-Alberto. Me parece que es una discusión que atraviesa todas las facciones de la coalición. En todo caso, lo que el peronismo tiene que encontrar, yo le llamo un relato neodesarrollista, que es encontrar una cosa que sea superadora de esta dicotomía izquierda y derecha, que permita construir un Pero puente. ahí me parece que le falta gestión económica. Ahí, digo, no se ha hecho muy poco en lo No, económico. bueno, a ver. Salvo Guzmán, que está en lo financiero. Menem estuvo 20 meses hasta poder ordenar, digamos, su situación, digamos. Lleva 10 meses. Espera que vuelvo al economista. No, ¿Falta gestión económica? No falta gestión económica. Gestión productiva. Eran tantos los problemas, que, o sea, vos te haces cargo de un país que está en default, que tiene inminentes vencimientos de la deuda y que hay que reestructurar porque si no te dicen que vas a caer en default aunque ya estás en default. Tenés una deuda con el Fondo Monetario Internacional que si bien se muestra amigable y estaba esperando que Argentina pueda resolver el tema con el sector privado, es el Fondo Monetario Internacional. Todavía no sabemos, están negociando. Tenés destruido el aparato productivo con 2 años de recesión tremendo, con tasas de interés del 80% en la LELIQ. Le hicieron una transferencia de recursos a los bancos, el gobierno anterior. Y destruyeron pymes a lo pavote. Y destruyeron pymes, Sí, pero destruyeron justamente, ¿no te parece empleo. que ahí el gobierno hizo muy duplicaron poco? el empleo, duplicaron el desempleo, duplicaron el desempleo.
destruyeron la industria nacional y las pymes. Se empezaron a ir empresas importantes del país desde el 2018, 2019. Y vos tenés empresarios amigos del gobierno anterior, como Vicentín, que se fundieron. Agroalimenticias se fundieron. Pero, ¿sí que decías? Sí. No, quiero sumar un par de cosas. Por un lado, a ver, es cierto lo del default. Ahora, para la economía real, hicieron poco y nada. Y eso me parece que está a la luz de los hechos. Después, yo coincido con vos que el Ministerio de Producción está un poco pintado. A ver, tirame una política que hayan hecho para reactivar la economía en los primeros 100 meses, en los primeros 100 días. Cero. Lo único que hay es ATP y aguache. Es lo único que hay. Habiendo dicho eso, también digo, yo tengo la teoría de que al gobierno le sirve la existencia del dólar blue. ¿Por qué? Porque vos con el dólar blue, ellos, fíjate, se habló acá la semana pasada, se decía, el metro cuadrado está más barato que nunca, al dólar blue. Los autos están más baratos que nunca, al dólar blue. Ahora, venir a la Argentina está más barato que nunca, claro, al dólar blue pero para los turistas. a la vez les molesta la brecha, porque no la pueden intervenir, en teoría. Ahora, por eso abrieron el turismo. Pero justamente digo, si vos, ¿cómo solucionas eso? Unificando el mercado, o sea, haciendo que el dólar blue deje de ser ilegal, pero tenés el tipo de cambio. Pero ahí se te va la guita, se te va la reserva. Es que justamente no lo hacen por eso te digo que les sirve tener un dólar si blue. Si haces eso, es un desastre en la economía, porque si vos unificás... diversificar, vos tenés un tipo de cambio para ahorro, digamos, desdoblar, un tipo de cambio para ahorro y un tipo de cambio comercial, que es en los hechos lo que tenés hoy, pero el tipo de cambio no comercial es ilegal, que es el blue. Miren, yo les voy a contar un ejemplo que escuchaba hoy, que es países serios como Islandia, por ejemplo. En la crisis del 2008, Islandia tuvo que nacionalizar, tenía tal agujero económico, tuvo que nacionalizar la banca y, entre otras cosas, tuvo que poner un cepo. ¿Cuánto tardaron en salir del cepo? 8 años. 8 años tardaron en salir del cepo del euro. O sea, hasta que la corona de Islandia se pudiera convertir al euro otra vez, tardaron 8 años. O sea, quiero decir, que de un cepo no se sale así nomás. Metieron preso banqueros. Cristina, ¿cómo? Metieron preso banqueros. ¿Metieron preso banqueros? Sí. Eso no sabía. No es el caso de acá. No, eso nunca. Acá no, acá no. Primero, vamos a este tema. Cristina el otro día en la carta puso un chascarrillo que es, conmigo se podían comprar hasta $2.500. Sobre el final, cuando había cepo, compraban $2.500. La gente decía, ahora no se puede comprar ni 200. Y con toda la limitación de reserva y los buitres afuera. Digo, si viene un muchacho después y empieza a rifar así, se la llevan en pala y se la guardan en bolso, y es muy difícil, porque vos vas a poder ordenar, y el día que ordenes, si vuelven a hacer lo mismo, a los 2 años vas a tener el mismo desastre, porque esto se generó en muy poco tiempo, como dice Tigani. Ahora, yo le voy a volver con el tema de la reactivación, porque yo le decía el otro día una frase, es imposible reactivar en pandemia, esa es mi teoría, en pandemia no se puede reactivar. Están reactivando el turismo y van a traer un desastre. Porque Córdoba está estallada, hoy tuvo 300 contagios Mar del Plata, y el primer avión que abrieron de Misiones vino con un tipo arriba, que mire qué lindo negocio, terminó un tipo contagiado arriba y ahora hay un montón de gente en cuarentena, pagando cosas. ¿Cómo se reactiva? Si digo, esta reactivación de que ahora se llene si bien de chilenos, brasileños, todos vengan a comprar y terminamos todos contagiados y estallados. ¿Qué negocio es si faltan 2 meses o 3 meses para la vacuna? ¿A usted le parece 2 volver? 2 meses, 3 meses. Ahí después le preguntamos a Doctor Salek. Bueno, pero no se puede hacer las dos cosas. No se puede tocar la campana pero y estar la en misa. necesidad tiene cara de hereje. Necesitan bajar el dólar blue y van a traer los turistas. No digo que esté de acuerdo, digo que esto es lo que yo sucede. Por eso, yo no puedo criticar las dos cosas a la vez. No le puedo pedir la reactivación y que cuiden a la gente. Si venían cuidando a la gente y ahora estamos acercándonos al desastre... Ya no cuidan más. Lamento bueno, contarte yo que ya no no voy a cuidan más criticar a la las dos gente. cosas, porque si Ahora no parezco... Es el discurso, yo no voy a hacer el discurso delirante de algunos canales que dicen cómo no se reactiva y cómo no cuidan a la gente. No se puede hacer las dos cosas a la vez, imposible. ¿Cómo se sale económicamente de esto? Este es el único país donde no se habla del contexto mundial. Se habla de... Es un provincianismo grave, sí. Es terrible, ¿no? El único país con pronóstico de crecimiento durante este año, China. 0,5%, es China. Todos los demás países están cayendo a velocidades anualizadas en el segundo trimestre de este año brutales, 10, Igual, 15%. ojo, pues Estados Unidos, tercer trimestre, recuperó todo lo que perdió en el segundo. Claro. Ahora, cuando termine el año, vamos a ver, porque puede ser que ahora en el cuarto trimestre pierda lo que ganó en el tercero. Entonces, lo que está viendo la bolsa, ¿no? No, y Europa también hay un rebrote y todo eso. O sea,
Quería ir un poquito, unir lo que decías vos antes, ¿no? El Ministerio de Producción. A ver, vos necesitas instrumentos de política macroeconómica que podés utilizar para el ciclo, para la cuestión de corto plazo y reactivación. Son instrumentos monetarios y fiscales. No le dejaron nada, porque si vos emitís y no tenés dólares, cualquier economista monetarista te va a decir que vas a generar un fogonazo inflacionario. Si vos aumentás el gasto de una manera alta, Argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos impulso generó con el gasto en esta pandemia. La mitad que Chile, la mitad que Brasil. Entonces, vos podés gastar más o podés emitir más. Yo siempre doy el ejemplo del Ministerio de Vivienda. El impuesto del dólar solidario generó un fondo de 11.000 millones de pesos para generar suelo urbano y urbanizar barrios populares, o sea, Villa de Emergencia, el famoso RENAVAP. Esa plata la tenían que ejecutar funcionarios de Grabois que estaban en el Ministerio de Vivienda. Ni Bielsa ni Grabois y sus funcionarios ejecutaron un peso. O sea, cobraron impuestos, no lo ejecutaron. Cuando vos le preguntás, te dicen, no, es que queremos que sea transparente. No ejecutaron un peso. Pasaron 8 meses, no ejecutaron un peso. Entonces, ahí sí donde yo creo que hay un déficit de gestión. Algo dijo Cristina. Es que hay funcionarios que no funcionan. ¿Qué pensás de los funcionarios que no funcionan? A ver, yo tengo un matiz ahí en el sentido de que creo que si el gobierno no resuelve la problemática del método y la problemática de la agenda unificada, uno puede cambiar todos los funcionarios, buscar nuevos funcionarios y lamentablemente no va a funcionar. Entonces me parece que lo que resulta fundamental es arreglar esas dos cuestiones. El gobierno tiene que actuar como un puño, tiene que actuar en forma unificada. Alberto tiene que dejar de ser un ecualizador de distintas voces. Tiene que haber una sola voz en el gobierno. Un director de orquesta. Claro, porque si no, lamentablemente, lo que ocurre es que la sociedad y el mercado están sensibles, entonces todas estas pequeñas disonancias generan ruido, generan confusión, y en lugar de ayudar a resolver el problema, dificultan el problema. Espere que quiero sumar a Pablo Anzaloni, es diputado, porque esta es una mirada que viene de otro lugar, ya es dirigente de Guatre. ¿Qué está pasando con el campo hoy? ¿Está tan bien como dicen? Yo creo que sí. ¿El campo vuela? ¿Que todo lo que viene del campo vuela? Yo creo que sí. Recién lo escuchaba atentamente al compañero Tagani recién ahí cuando se expresaba, y yo coincido con él. Yo digo de que hay un país que no contemplamos la pandemia. Nuestro gremio representa a todos los trabajadores esenciales del país, donde hemos trabajado, hemos levantado las cosechas, hemos producido en el país. Y hoy solamente los peronistas somos capaces de salir de esta grande crisis y estoy convencido que Alberto Fernández lo va a conducir a ese destino, ¿no? ¿Qué ves vos en el interior? ¿Hay laburo? Mirá, yo recién... ¿O está todo más o menos como siempre? No, hay trabajo. Yo recién me sonreía cuando ustedes discutían el dólar, ¿no? Y parece que un problema de los porteños nada más el dólar. Porque en el interior del país, donde la economía regional están trabajando, ayer hemos votado en la Cámara de Diputados un presupuesto donde le va a dar al presidente de la Nación y a todos los distritos de los cuales nosotros orgullosos estamos de nuestro bloque de haberle tendido la mano, donde ayer hemos dado al noroeste argentino algo que no existía y no existió nunca, y por eso digo que el peronismo es capaz de transformar la política en el interior del país, una aduana donde van a tener una zona fronteriza, donde todas aquellas provincias que tengan al límite de diferentes países van a poder trabajar y eso va a activar la economía regional. Mirá, yo vine anteriormente cuando nos estamos creando nuestro interbloque y te hablaba de lo que se produce en el interior del país, cómo crecen... Vos estás en el bloque los 8, ¿no? Los que son en lo que le damos la gobernabilidad al Estado, porque es fácil hablar y por ahí hay que estar con el compañero en el interior del país, donde vos ves que la economía se reactiva, donde ves que el trabajador trabaja, pero nadie habla de la pandemia. Nadie habla de los muertos que se ha llevado la pandemia, ¿no? El secretario general de Guatre, Ramón Ayala, ¿no murió de coronavirus? Sí, desgraciadamente para mí es como un padre o mi conductor, ¿no? Que ha fallecido del coronavirus, ¿no? Y es también el primer sindicalista que falleció de coronavirus, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Y con mucho dolor lo vivimos los trabajadores rurales, ¿no? Porque era un conductor de verdad. 69 años. Joven. De una provincia donde venía empujando, donde veníamos de tener un trato cordial con nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación, y donde le habíamos presentado un proyecto donde la provincia de Buenos Aires iba a blanquear 50.000 trabajadores
a través de los convenios de corresponsabilidad gremial. Y por eso yo me gustaría también que en los programas se debate este tipo de cosas, ¿no? Nosotros creemos de que cuando nos deje, que estoy convencido y creo en la vacuna, como dice, ojalá que la tengamos muy pronto, donde el Estado pueda salir a trabajar y a transformar el interior del país con inspecciones laborales y se blanquee los trabajadores y se blanquee también la actividad, el país va a crecer más. ¿Qué pensás del conflicto de los Echeveres? ¿De qué lado te pones? Ahí te quiero Primero ver. de los trabajadores, siempre. Y también de la gobernabilidad y también creo de que tenemos que tener respeto. ¿Tuvo bien Grabois o no? Digo que no. Hay que tener respeto por la propiedad privada porque si no estamos en un país donde nos transformamos en unos bananeros y que cualquiera que quiera se hace dueño de cualquier tierra o de cualquier lugar, ¿no? Por eso digo de que estoy convencido de que Alberto va a convocar una O sea, mesa. vos estás por el blanqueo, no por la expropiación, digamos. Yo estoy por el blanqueo de los trabajadores, donde va a traer gobernabilidad, donde van a crecer a mucho más las economías regionales y donde creo que Alberto Fernández es capaz, el peronismo es capaz de transformar las políticas y las condiciones laborales de los trabajadores y ellos traen augurio y felicidad. Por eso digo recién cuando hablaba el compañero allá de que la primavera estaba llegando al país, yo creo que el peronismo transforma y trae primavera Ahora, al país. en el campo, que genera tanta guita en la Argentina, ¿sigue siendo precaria en general la situación de los trabajadores? Muchas veces sí. Muchas Ahora, veces con la donde guita hay- que ganan. Sí, mirá, donde hay zona o gobernabilidad de zonas feudales, por ejemplo en Corrientes, donde está Valdés, nosotros venimos a hacer un par de inspecciones donde hemos encontrado trabajadores en estado de esclavitud. Lo hemos denunciado. ¿De esclavitud en serio o estás exagerando? No, trata de personas. A ver, yo vengo de una familia muy humilde, ¿no? Y muchos compañeros a los cuales represento, que salimos de una bolsa de trabajo, venimos de zona muy humilde, pero nunca hemos sido explotados laboralmente como son los compañeros de Corrientes y muchísimas provincias donde están olvidados los trabajadores. Y digo que el peronismo va a llegar Bueno, a esos yo trabajadores. he hecho investigaciones terribles sobre el trato a los niños del tabaco o a los pibes que van a la tarefa, a la cosecha Bueno, de hierba. por eso te decía, Y vi Rolo, cosas por eso te horribles, decía pero que creo... te pregunto, en el- hice hace 15 años, Por todavía eso te sigue decía así que eso. creo en el peronismo y creo en lo que representa Alberto Fernández, que tenemos que formar una mesa de consenso de verdad, dejarlo de hablar de... Tengo una pregunta, ¿el peronismo viene gobernando? O sea, tenés... me ahora dejá terminar Alberto, con la idea, sacá déjame los cuatro terminar de con la Macri, idea. que son solo 4, después 8 Y Cristina. ¿sabés lo que pasa? Que 4 peronistas de- somos todos y lo único que le transformamos la vida a los argentinos somos los peronistas. Pero venimos medio mal igual, ¿eh? Sí, porque siempre nos toca en el medio alguien que gobierna y trata a las personas como la trata, como te puse el caso de Valdés, como te pongo el caso de muchos que Te hago han otra estado en el pregunta. anterior No, gobierno. Si de los viene cuales- uno solo y destruye todo lo que hicieron ustedes antes, todo lo que construyeron fue muy frágil. Pero es tu mirada, porque si vos cruzás la General Paz para allá, vas a ver que hay otra realidad para el pueblo. Es Vos más tenés- pobre el pueblo de la provincia que el de la ciudad. No, yo no coincido con vos. Cerolini. Yo no coincido con vos, ¿no? Con esa frase podemos decirle, lo que construiste fue muy frágil. La misma frase le cabría al Fondo Monetario. Seguro Me diste que sí. 50.000 palos, pero fue muy frágil lo que me diste. Y ustedes son una No, el organización gobierno media de Macri flojita, fue porque se la frágil. comimos en un año, les comimos los 50.000 Pero palos. sí. Si te pones poder acá, se afanan Pero a cualquiera. ¿Qué querés el que haga? gobierno de Macri No es que fue llevaron a fue nuestra, frágil. se llevaron a la nuestra, la del Fondo Monetario. Se la llevaron toda, ¿no es así? Pero entonces lo que construiste no fue robusto. Vamos a volver a la política. ¿Cómo Vamos a robusto sí? volver a la Si acá política, chorea espere. cualquiera y... Vamos a hablar de la política. ¿El AMBA complica la gobernabilidad o el conurbano complica la gobernabilidad de cualquier presidente en la Argentina por aquello de que tiene ahí 11 millones de personas, la mitad bajo la línea de pobreza, que en cualquier momento se le vienen a Buenos Aires y jaque mate? No, a ver, el gran desafío del AMBA tiene como dos desafíos. Un desafío que es el Estado tiene que, digamos, como una especie de Estado postsocial, empezar a abandonar lo que ha sido la política de transferencia de ingresos y tratar de pensar una solución de tipo productiva. Sí, los planes. Digamos, sí los planes, ¿por qué? Porque básicamente eso, digamos, tiene un agotamiento, además genera como una sobrecarga en el Estado, y porque además es gente que quiere, digamos, legítimamente Pero trabajar. ¿cómo se sale de los planes? Bueno, básicamente esto, digamos, hay que salir de la mirada de la política social asistencial y empezar a pensar, hay grupos que lo están pensando, en una mesa coordinada, donde esté el sector privado, el sector social, donde esté el Estado. Donde esté Bueno, a mí me suena a grandes intenciones y de buenas intenciones te ha empedrado el camino del infierno. ¿Cómo se sale de los planes? Hablar de eso hoy es extravagante. Sí. Y sí, porque, mira, vos tenés en economía las cuestiones de corto plazo y las de largo plazo. Este es un tema estructural. O sea, la pobreza en Argentina es estructural.
Claro, sí, de 25 Macri la llevó a 40 y pico y ahora nos agarró una pandemia. Y no comparto este tema de que en 4 años, Macri batió todos los récords mundiales. Y no hay país que pueda aguantar las cosas que hizo Macri. Vos no podés transferir 50% de los dólares que entraron en ganancia, capital que entra, más 50% que se ganan de lo que vos necesitás como inversión y el país queda igual. Y lo otro que decías vos, el Fondo Monetario no vino a eso. El Fondo Monetario vino a hacerle backing a los que tenían que salir porque no terminaban de salir. Pero terminaron destruyendo el organismo. Imagínate esto, si quedaron 1.500 palos y te disparan el paralelo, imagínate 45.000 palos que quedaban pegados. Bien, pero destruyeron el organismo, nadie pensó que podía pasar ese nivel, ya le trae un problema que tuvieron que cambiar el directorio. A ver, Macri no solo destruyó el FMI, sino que le hizo perder plata a Templeton y a BlackRock. Sí, eso les arruinó el currículum a los grandes fondos. Y a todos nosotros. Casi comunista lo de Y a Macri. todos nosotros. A todos nosotros. O sea, digo, eso es lo más importante. Casi Para un nosotros logro fue comunista. era esperable. ¿No? A esos tiburones que ganan siempre. Los dos fondos que sobrevivieron sí, por a eso, la crisis del 2008 les yo hizo perder caminaría plata. con cierto miedo, como Caputo, por la Quinta Avenida caminaría con A algunos. ver, Pablo, ¿cómo se sale de los planes? Recién Zapata te decía de algo que yo quería explicártelo y justo me interrumpió él, ¿no? Yo creo que Alberto Fernández tiene que ser capaz, porque es peronista, de llamar una mesa de consenso. Donde tiene que estar la iglesia, donde tiene que estar los empresarios, donde tienen que estar los dirigentes sindicales, sacarle el egoísmo que tenemos, dejar de lado la maldita grieta. Acá hay intereses en juego. Hay muchachos Y bueno, que no quieren perder. también una vez tenemos que pensar en el pueblo y el peronismo es capaz de pensar en el pueblo. Por eso creo en Alberto Fernández. Hay que hacerlo pensar con el bolsillo. ¿Vos pensás que puede haber algún nivel de diálogo donde alguien ceda intereses o esto se hace a la patada? Bueno, qué sé yo. A ver, aprovechamos que hay dos cientistas políticos también. Según Marx, no. Por la buena nadie te da nada. Por eso van y toman la tierra. Cuando vos me hablas de la propiedad privada y después me decís que a los 5 minutos me decís que hay trata de personas, ya se me cae la propiedad privada al piso, ¿viste? O sea, a ver, sí me importa la propiedad privada. Yo soy peronista también. Me interesa la propiedad privada. Nosotros no planteamos el conflicto de clase. El problema es que para el exterior y para la mayoría de la gente, ya que hay un politólogo, después por ahí lo explica mejor, el populismo no es ni de izquierda ni de derecha. Es una metodología rápida y eficaz para responder a la demanda de la sociedad, como decía el compañero. Es lo mejor que nos puede pasar en este desastre que dejó Macri y toda la alianza de gobierno, todos los cómplices de esto, porque esto es una organización. Pero que populismo hubo. para hacer Cambiemos qué? era una organización de Lilita Carrió, del bastón radical para darle institucionalidad, de los medios hegemónicos que estuvieron solapando todo el desastre que estaba pasando, de periodistas cuentapropistas, ¿no es cierto? Porque así como hay espía cuentapropista, que dijo ahí por ahí un compañero tuyo, también hay periodista cuentapropista. Y están las corporaciones. El tema es que con el peronismo no hay riesgo de que explote el país con una revolución bolchevique. Justamente es eso lo que es el peronismo, ¿no? Está bien, pero ¿cómo contener la caída de la recesión económica? De pobreza, que tampoco es bueno. Estamos en el 50% de pobreza. Perdón, Rolo, acá yo creo que también hay un error conceptual de cómo esa mesa que decía el compañero, porque históricamente lo hizo. Históricamente han confluido en el peronismo el radicalismo, el socialismo, el comunismo, la derecha, pero los acá conservadores. se están quemando los papeles con esto. Se queman los papeles para todo el mundo. Es que lo que pasa es que esta es una situación inédita. Esto es algo increíble. O sea, nos dejaron planeando con los motores apagados. Yo lo que creo es que justamente porque es una situación inédita, hace falta mucha más gestión. Mi impresión es que veo buena parte del gobierno con piloto automático. Te voy a decir algo solo, algo chico, sí. Te voy a decir que tenés razón. Te voy a decir algo. Mirá, en el mundo académico yo me hago cargo. Yo soy doctor en ciencia política, soy investigador, pero he sido ejecutivo. Hasta los 40 y pico de años fui ejecutivo de empresa. Entre un académico y un ejecutivo hay algunas diferencias importantes en la metodología. El gobierno tiene un equipo bárbaro,
acá, a nivel académico. A nivel de gestión tiene alguna gente que es muy buena, que ha probado que es muy buena. También Macri era un gobierno de los CEO y mirá dónde nos llevó también. No era un gobierno de CEO. No, por favor, no le falten el respeto a los CEO y a la gente, al empresario, no le faltemos el respeto. Era un gobierno de ganadores de licitaciones, de coimeros, de gente que llevaba coima, de eso. No era gente empresaria. Ninguno de ellos era empresario, era gente de negocios turbios. Me pedía la palabra. Lo que estaba hablando acá el doctor en política. Sí. Politólogo. Bueno, la palabra politólogo me suena es rara decir, pero bueno. No, a ver, la cuestión de cómo hace el peronismo para juntar distintas líneas es el origen de su fundación, como diría él, porque desde los nacionalistas hasta la izquierda. Pero mientras discuten se nos pasa la vida, viejo. Discuten, pero está bien, pero vamos a hacer vamos a la realidad. A mí me molesta las sobreactuaciones y los delirios para el otro lado. Pero ayer estaban todos esperando que se pudra Guernica. Había un montón de gente y mandaron un montón de policías. No hubo muertos, la noche ya habían liberado a todos los que estaban detenidos. ¿Estaban contentos los medios? No, estaban enojados, porque estaban esperando que se pudra todo. Y fue mucho mejor que el famoso Parque de las Naciones donde hubo muertos. ¿Se acuerdan? La capital federal. Sí, claro. Bueno, esto lo hizo bien Bernie. Ahora, después Cristina que explique cómo tiene uno de sus principales alfiles diciendo que es de derecha y haciendo... Bueno, es el peronismo, viejo. No, se va de mambo, sobreactúa. Ya está quedando Bullrich, está quedando como una moderada con las cosas que hace Bernie. Es el peronismo. ¿Qué se jode? Ahí, a mi juicio, hay un error conceptual sobre qué es lo que hace crecer un país. Cómo salir, cuando estabas hablando de cómo salir de esto. Hace 10, 12 años que todo el mundo está convencido de que la economía crece vía gasto público. Es un error eso. O sea, en todos los libros de economía te dicen que lo que hace crecer a un país es la inversión. La inversión hoy por hoy está en los mínimos históricos, 12% del PBI. La inversión depende del ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay contratación. Si no hay contratación, no aumenta el empleo. Si no aumenta el empleo, no baja la pobreza. Y si no pasa eso, de nada sirve si el que está gobernando es peronista, radical, es del PRO. Y vos ves, y de vuelta, hace 10, 15 años, me voy todos los gobiernos y nadie hizo nada a favor de la empresa argentina. He leído cosas tuyas diciendo que el gobierno debería, de alguna manera, estimular la iniciativa privada. Sí, yo pienso que sí, que es digamos, es un momento en donde, digamos, no vamos a tener un plan Marshall externo, ni tenemos reserva en dólar, entonces... Pero hay una desconfianza enorme desde el gobierno en la iniciativa privada. Digamos, me parece que justamente el desafío, digamos, de Alberto Fernández, que me parece que es la persona adecuada, que en ese aspecto Cristina lo ha elegido bien, es justamente tratar de construir una amplia mesa donde se sienten la élite económica, la élite sindical, la élite política, poder construir un consenso post-grieta que genere confianza y que motorice la inversión privada, que es lo que vamos a necesitar. Ahí de lo que digo es, yo estoy de acuerdo, pero viene lento y la crisis es muy dura. Viene lento, es que en el fondo viene... No saben o no quieren, Rolo. A ver, un país es tipo un proyecto de inversión. Si vos tenés un proyecto de inversión rentable, se lo vas a contar a todo el mundo para que te traigan plata, inviertan y ganamos todos. Ahora, ni siquiera te quieren decir cuál es el plan. ¿Y por qué? Esta cuestión de que hay plan o no hay plan. Pero claro que hay plan. Pero ¿cómo vas a presentar vos? Mirá, vos haces un presupuesto financiero en una compañía. Economía al alcance de todos. Vos tenés que saber cómo son los vencimientos de la deuda. Todo lo que es a pagar es seguro. Todo lo que va a ingresar es un pronóstico que vos haces. Un presupuesto quiere decir que antes estás suponiendo. ¿Cómo vas a dar un plan si vos no tenés reestructurada la deuda? Si vos no reestructurabas esta deuda que a Guzmán le salió el 50% de lo que le costó a Macri. Y que le permitió bajar el déficit. Claro, le bajó un 50% a los gastos, ¿no? Ahorró 70.000 millones de dólares. Vos no tenías reestructurada la deuda, no podés seguir avanzando. Ahora, en marzo probablemente esté resuelto el tema con el Fondo Monetario Internacional. Nadie ganó más plata, ningún empresario puede decir que ganó más plata en el gobierno de Macri o en un gobierno neoliberal que en el gobierno peronista durante los 12 años o 13 años que estuvo, yo diría desde Duhalde en adelante. De la Baña en adelante. Porque hubo inversión productiva, ¿no es cierto? Entonces vos podés, vos tenés que definir, nosotros somos una economía capitalista, vos tenés dos tipos de capitalismo, el financiero y el capitalismo renano.
que ese es el de largo plazo, el que quiere el compañero, que dice, bueno, a largo plazo. No le diga compañero que le crecen los pelos. Claro. No le diga compañero, pobrecito. Si que le dan convulsiones. No, no. Me imagino que a esta altura del partido no habrá nadie que diga yo soy macrista. Pero, porque no es de Pablo, política. te lo planteo al revés. ¿No crees que la negociación de la deuda hubiese sido más rápida y más efectiva si vos te plantabas con los acreedores y decís, me permitís renegociar esto y yo voy a hacer esto, el país va a crecer tanto, voy a recaudar tanto y te pago todo? Llegamos juntos a Nueva York. ¿Sabés qué decían los diarios de acá? Allá vos hablabas con la gente en Wall Street, en las universidades. Yo lo voy a visitar siempre a alguien que piensa bien distinto a mí, que es Calvo, que es el economista más prestigioso que hay fuera de Argentina. Es bien ortodoxo. Yo voy a hablar con él para aprender de ortodoxia. Todo el mundo tenía mejor imagen y mejores perspectivas de Argentina que la que tenían en Argentina. Los macroecologistas más la prensa hegemónica que vive de la grieta, que ha hecho un negocio extraordinario de la grieta. Y entonces ayer me preguntaban, che, pero no, la noticia que llega... Yo creo que la única nota que hubo en enero de este año, Guzmán le va a tapar la boca a todos, que salió en ámbito financiero. Que decían sacachispa. Fui yo, decían los otros que eran sacachispa. Guzmán es un crack. El tema es que cuando vos llegas a un lugar, como es el lugar, digamos, imaginario que era Argentina cuando llegaron ellos, no sabés por dónde empezar. Yo no digo que no hay gobiernos perfectos y probablemente en el equipo de gobierno haya algunos que todavía estén más lentos que otros. Y por eso hay algunas presiones para que venga alguno con más experiencia o lo que fuera. Pero quedó tan desprestigiado después de Macri todo lo que son ejecutivos del sector privado. La ligamos todo. Yo viví siempre del sector privado. Pero me niego a ser identificado como alguien con esos muchachos. El sector privado compra, fabrica, vende, exporta, cobra y se fija cuánto. Pablo, espera, Pablo, ¿vos ves inversión en el campo? Yo creo que sí. Ahí la ponen. Sí. Independientemente de que esté Alberto en el gobierno. Venimos de una cosecha, que nosotros le decimos la cosecha gruesa, que fue exitosa, donde todo el mundo esperaba los dólares, donde yo le decía a Basterra de que había que ponerle un poquito más las retenciones. Estoy convencido que hay que ponerle un poquito más las retenciones, porque pueden darlo, el sector que puede darlo. Si blanqueamos todo el cereal que sale en negro, le podemos dar muchísimas cosas más. Pero antes de poner un mango, lloran y lloran. Bueno, pero por eso hay que colaborar. Por eso cuando Zapata te decía de esta mesa amplia de la cual hablamos, el peronismo, donde tenemos que colaborar, porque siempre el que colabora, el que menos tiene, son los trabajadores, o el consumidor en otro caso. Yo te explicaba que anoche votamos un presupuesto donde se le quería cobrar lo que Macri con un DNU le dio al consumidor con el tema de gas y energía, todo eso. Gracias a Dios, toda la Cámara lo acompañó y logramos derogarlo del artículo 92, donde otra vez se le imponía que el consumidor pagara lo que había dejado el Mauricio Macri con un DNU colaborando con su amigo empresario. Sí, entonces, si no hablamos de eso, en la Argentina estamos mal, Rolo. Estamos diciendo que necesitas ahorro para invertir, para contratar, para crecer, y de vuelta volvemos a subir impuestos. Más allá de que sea, o sea, es impuesto a la empresa, impuesto al trabajador, impuesto. Hay un terror a la iniciativa privada en Argentina. Doctor. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos Bill Gates y el número uno de los inversores se tienen que cobrar más impuestos Estados Unidos? Y en Argentina es un problema cobrar impuestos. Al 1% más rico. ¿Pero qué vamos a hacer? No a todos. Bueno, pero vos fijate la resistencia que hay a que pongan el máximo de ganancia una contribución, el 1%, no el 1, el 0,02% convenció al conjunto del país que había un avance sobre la propiedad privada, que Vicentín era un nido de Bueno, Vicentín ahora, rosa. realmente lo que está pasando estos días con Vicentín, las empresas que están desde el extranjero, en la Argentina, los productores, están todos cayéndole con juicio por estafa. Van a tener juicios penales. Ahora se están dando cuenta la sociedad. Quedan una manga ahora, unos chantas que se llevaron la guita para afuera, tan sencillo como eso. Cuando lo digan en Nueva York, nuestra clase media va a decir, eran malos. Ya lo dijeron. Cuando lo dice cualquiera de acá, dice, lo están acusando, tienen 100 años, el abuelito era bueno. ¿Qué sé yo si el abuelito era bueno? Yo lo que digo es que se la llevaron toda y le seguían dando plata. Acá hay uno del campo.
¿Qué opina de lo de Vicentín? No, me sonrío porque, bueno, desgraciadamente se nos fue Ramón Ayala, ¿no? Y decía lo mismo que dice él, ¿no? Nosotros tenemos 2.000 trabajadores en Vicentín. Y si vieran, 2.000. Si vieran cómo estaban los trabajadores... 2.000 trabajadores Water sí, en Vicentín. Y la desesperación que había. Cuando yo te hablé del cereal en el negro, es eso. Rolo, es lo que dice él. Es el cereal negro que sale por Vicentín y por... Ahora, ¿Qué, Mirá, si hubiese acá en la sido... ciudad no sabemos. ¿Qué es el cereal en negro? Y lo que se vende, que sale por las barcazas con la bandera paraguaya, y todo lo que se vende, la soja y todo el cereal que sale por ahí. Pero explícame bien el negocio, ¿cómo es? Mirá, ¿viste los no es que lo vamos a hacer nosotros, acá no ¿viste podemos los plantar famosos nada. hilos de bolsa? Sí. Bueno. Cuando no quieren llevar a trabajadores de Water es porque venden ese cereal por ahí. ¿Dónde sacan el cereal? Por Misiones, y lo sacan en barcazas paraguayas y lo venden A por ahí. países que no tienen retenciones. Se ahorra el 30%. No, claro. Perdón, y la Por eso digo gendarmería y la bueno, aduana. Bueno, entonces nosotros tenemos que... La prefectura, porque es barcaza. Bueno, por eso creo en el peronismo, y si nosotros blanqueamos todo este tipo de cosas, va a salir adelante la Argentina. Y somos los peronistas los únicos capaces de transformar esto. Bueno, Maurice Clos, el senador por Misiones, el otro día en un debate, le dijo, creo que fue a la gente de la FIP, dijo, pónganle un ojo a la cantidad de cosas que están sacando, que ustedes no cobran porque las sacan. Es contrabando al revés. En lugar de entrar contrabando, sacan de contrabando. Se ve que es esto, el cereal en negro, la cantidad de cereales que sacan para afuera para no pagar retenciones. ¿Sabés lo que pasa, Rolo? Volviendo a Vicentín, como fue un gobierno peronista que quiso tomar la rienda, nos trataron de que queríamos expropiar una empresa, de un montón de cosas. Andá y preguntarle a los trabajadores cómo están de Vicentín. ¿Cómo están? Mal. ¿Son tus afiliados? Por supuesto. ¿Cómo están? Mal, muy mal. A nosotros es enorme la deuda que tiene Vicentín con nuestra obra social, con el gremio y un montón de cosas más, ¿no? Entonces no se habla de eso. Se pone en la Argentina, o sos de derecha, o nos tratan al peronismo de izquierda. Mejor que nos traten así porque siempre vamos a defender a los trabajadores, ¿no? Y dicen, no, Vicentín van a expropiar el Estado. No se trataba de expropiar. Pero un dato más, hay algo que me gustaría destacar, que acá que están los politicólogos. Escúcheme una cosa. Politólogo, no una politólogo. Bueno, estamos. Te puedes, me pongo nervioso, me dice acá. Escúcheme esta cosa. Esto que salen ahora, los bonistas le piden un plan al gobierno, los bonistas que ya arreglaron. Si yo arreglé la deuda con usted de acá 20 o 30 años y dije pelito para la vieja y firme, ¿qué es eso de que venga un bonista? Yo tengo una acción de alguien y voy y reto al tipo que compré la acción y le digo, usted tiene que hacer esto. Esto no se vio en ningún... Es muy de Argentina esto. Es delirio Los economistas patotean al gobierno, dices, te publican un artículo inventado y te dice, digo, economista, politólogo, esto está mal. Nosotros Uy, la ligaste. Licenciados, somos... El tema es el siguiente, lo patotean al gobierno, ponen 5 cosas que debe hacer el gobierno y el tipo es más macrista que Aguada y le quiere decir al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Le quiere decir al gobierno lo que tiene que hacer. O sea, no terminan de asumir que perdieron en primera vuelta perdieron. Pasa de los dos lados. Ni siquiera hubo eso, segunda vuelta. Ganó el peronismo y el que gana las elecciones es el que dice cuál va a ser la política económica que se va a aplicar, no los que pierden. Y mucho menos los economistas, porque en Argentina, en un país como el nuestro, donde votamos cada 4 años, elegimos presidente, no economista, ni ministros de economía. Es Alberto el que dice qué es lo que va a hacer. Cristina probablemente tendrá opinión, pero es la política y la economía se tiene que someter a la política. Roló, perdón. Textual. Álvarez Agis este lunes. Hay que desarmar lo que le pone piso a la brecha, el impuesto país, y aflojar el cepo. Y lo hubiera hecho él cuando era viceministro. Bueno, es que eso, por eso digo que va de los dos lados también. Nadie puede decir que Álvarez Agis era el 2 de Kicillof. Sí, no muchachos, no le fue muy bien. Les agradezco que hayan venido. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Pablo. No, gracias a vos, Rolo. Y vamos a empezar a hablar de la pandemia, muchachos, porque la pandemia continúa y empiezan a haber noticias que hay un recálculo de muertos en Ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan lo que pasó en provincia de Buenos Aires? Lo tenemos al doctor Salemi en Gatera. ¿Qué estás en la clandestinidad? Podés venir. Tenemos recálculo de muertos en Ciudad de Buenos Aires. Atención con esto. ¿Se acuerdan que en un momento dado la provincia de Buenos Aires recalculó los muertos y era un 30% más y se empezaron a disparar? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires hoy recalculó los muertos y esto también le pone presión a otros distritos para que vuelvan a recalcular los muertos.
Después está la cuestión esta, ¿qué va a pasar con los turistas? ¿Qué va a pasar con los turistas? Y esto es algo que todavía no se ve como riesgo sanitario evidente. Enseguida vamos a ir con este tema. Pero antes quiero pasar por el doctor Godoy Vélez a preguntarle, ¿quién protege a Stornelli? Viste, el viernes pasado estaba preguntando Cerolini y encontramos la respuesta. ¿La encontró? Sí. ¿Viste? Lo pusiste a laburar, lo obligaste y pusiste a laburar. ¿Quién protege a Stornelli? Hay una denuncia que hizo el diputado Rodolfo Tailade, ¿sí?, en la comisión bicameral, donde justamente sostiene lo siguiente. Ahí sí se nos despierta el compañero Taru. Qué maldad, te van a poner un paño, te van a tapar con un paño, yo sé lo que te digo. Pero, escúchame, ahí está, ese es el texto, justamente, de la denuncia que presentó Tailade, donde lo que sostiene... Recordémosle a la gente, Stornelli está procesado, casi a punto de elevarlo a juicio oral. Es verdad que apareció un fiscal a defenderlo, pero está procesado y a punto de ir a juicio oral, y sin embargo... sigue ahí y sigue haciendo declaraciones como si fuera una víctima. Él tiene, a su vez, un jury abierto y lo mismo sucedió después con Casal, a quien... Casal es el procurador. Exacto, por eso ahí están las fotos. Donato es la persona que preside hoy el jury de enjuiciamiento, ¿sí?, a Stornelli. ¿Pero es un jury que va por el Consejo de la Magistratura o va por adentro de la Procuración? Donato antes estaba en el Consejo de la Magistratura, fue consejera de la Magistratura de la Nación hasta fines del 2018, ¿sí? Y coincidió en alguna época tanto con Tailade como con Maíquez, que es el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal general. Sí, el hombre del PRO. Bueno, ¿qué sucede? Lo que denuncia Tailade es que, por un lado, Donato está demorando estos juris, que los juris en general tienen... ¿Cómo demoras el jury a este muchacho? ¿Con qué excusa? ¿Cómo? La pandemia, ¿qué dicen que va a demorar? No, bueno, nada. ¿Está procesado de todas las maneras? ¿Y cómo llegó ahí? ¿Donato cómo llegó? ¿Es representante es representante del Colegio de Abogados, ¿sí? Bueno. Ahora, lo que sostiene Tailade es que en el momento que el colegio, digamos, ofrece los integrantes del jury, porque eso lo hace el colegio, si se quiere, a dedo, ¿sí?, cuando la propone, ella todavía era consejera de la Magistratura de la Nación. De hecho, no recuerdo si estaba presidiendo el Consejo de la Magistratura o no. Pero, de todos modos, era consejera de la Magistratura de la Nación. Con lo cual, no podía integrar esa lista. Vos no podés ser consejero de la Magistratura y jury al mismo tiempo. Fíjense esto, que es un manejo retorcido, que hay que seguirlo con lupa, porque van unos a otros, van escondidos, y son personajes desconocidos. Yo ni sabía quién era esta señora Donato, pero sí me preguntaba, ¿cómo demonio? Bueno, no sea malo. ¿Cómo es posible que Stornelli siga siendo fiscal si está procesado por extorsión, espionaje ilegal? A cualquiera de nosotros nos hubieran echado hasta de nuestros trabajos privados, procesado por esto. Bueno, este es un fiscal. ¿Qué es lo que... Entonces lo protege una ignota señora que viene protegida de un esquema que hay que... solo tu paciencia lo puede encontrar eso. Y justamente... No, bueno, pero es que cuando uno busca la información aparece. Y justamente la otra cuestión que denuncia Tailade es que casualmente tiene un nombramiento el año pasado en la Fiscalía en la Fiscalía de la Ciudad, nombramiento que justamente, ¿quién es el fiscal general? Maíquez. Claro. Entonces la nombra a su ex compañera del Consejo de la Magistratura, que a su vez pisa los jury tanto de Stornelli como de Casal. Claro, es una señora ignota que está ahí en la maniobra, digamos. Lo que pasa es que es parte... No te olvides que el oficialismo del colegio, hasta el 11 de agosto del año pasado, ¿sí?, hasta que terminaron y empezaron a contar los votos de las PASO, era aliado de Cambiemos. Entonces, es esta cosa, ¿viste? Van y cobran de las dos ventanillas. Por un lado se peronizaron, pero por otro lado, en determinadas cosas... No, yo quiero... ya que lo tenemos, déjeme hacer una pregunta, porque hoy también miraba y digo, esto no se entiende nada. Están todos los integrantes, toda la gente que está en el concurso de Vicentín está denunciando penalmente por estafa a Vicentín. Y el juez sigue avanzando como si nada.
Un juez puede empezar a decir, usted tiene derecho, lo dijo, vendió esta empresa, tiene derecho, hace todo. Digo, si hay un montón de acusaciones por estafa y juicios penales, ¿no tiene que parar el concurso? El concurso es aparte, puede seguir, que no importa nada. Usted diga, me robó, está comprobado todo. Y sigue el tipo repartiendo las cosas como si no pasara nada, ¿es así? A ver, en principio, la denuncia per se no implica culpabilidad, sino, fíjate, justamente, este mismo colegio, que es el que protege a determinados personajes... pero si toda la gente que está en una convocatoria... por estar pero si yo estoy, pero sos parte de la... Pero hay gente que es parte de la convocatoria y está denunciando de que lo robaron, el juez no escucha. ¿Qué tiene que hacer? A ver, en principio lo que debería suceder es que quien lleva la causa penal, por lo menos, le notifique al juez del concurso que se abstenga de autorizar determinadas cosas. Ya de por sí, pero acá no se obtiene nada. Acá no se obtiene nadie de nada. Esperen, ahora vamos a pasar a hablar de coronavirus con el doctor Salemi. Pero antes vean esto. ¿Cómo fue cambiando el discurso del gobierno a medida que aumentaban los casos y los muertos? La tasa de letalidad es muy baja. La enfermedad en realidad no tiene ni alto mecanismo de transmisión. Estoy mucho más preocupado hoy por el dengue en la Argentina que por la coronavirus. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. No es un paciente importado. En mi modo de ver es innecesario tanto temor. Estoy relativamente tranquilo con respecto a la dimensión que puede tener esto. Yo creí que iba a llegar más tarde. Por estadística, es mucho peor la gripe que el coronavirus. Los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con terapia intensiva y con la muerte. Vacuna va a haber, no tengo ninguna duda, y no va a ser en un largo plazo. Esta fue una cosa distinta porque comenzó con la clase media y media alta que viajaba. Ahora, ¿cuándo va a ser el máximo de casos? A mí me parece que va a ser mucho más cercano a fines de junio. Hago caso a esta gente y a partir de mañana se levanta la cuarentena en todo el país. Y que en 15, 20 días empezamos a ver las imágenes de Nueva York, es decir, de cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas. No es que no vaya bien, no va menos mal que el resto, que no es poco eso. El mundo que nos elogia. Nosotros de entrada administramos bien la pandemia, porque regulamos siempre el número de casos. Acepto cualquier cosa como idea que pueda pasar, menos que tengamos muerte. Esta curva realmente empieza a bajar y yo calculo que eso será dentro de 2 o 3 días. Mucho de lo que está pasando hay que ver con cosas clandestinas, reuniones, asados, mateadas. La verdad creí que iban a empezar a bajar como consecuencia de la cuarentena anterior. Los más optimistas hablan de principios del año que viene. La situación no está, me parece, para hacer ninguna cosa demasiado distinta a lo que venimos, ¿no? Si no tenemos del otro lado una conducta distinta de la gente, esto no tiene un mal final. Todos pensábamos que iba a durar poquito. Un día, en una ceremonia en la Universidad de Buenos Aires, me enteré que era yo el candidato o el que él nominaba como presidente. Pero me dijo todo lo que era difícil, que era duro. Lo que no me contó nada fue que venía la pandemia. Eso no me lo dijo. Hay un enigma que es cómo se llegó a esto, ¿no? A esto que es una cantidad de muertes creciente, una cantidad de casos creciente, no terminan nunca de crecer los casos y sin embargo empezaron las aperturas a un nivel que era inimaginable en el comienzo del coronavirus. ¿Por qué pasó esto? Sin ninguna explicación de parte del gobierno. Obviamente que empezaron las aperturas por presiones económicas. No se entiende cuál es el... No hay motivo sanitario. No, motivos sanitarios no hay. De hecho, todo lo contrario. Fíjate que hoy a la fecha tenemos el récord de casos de un país en el mundo. Estados Unidos con 101.012 casos diarios. Récord mundial nuevamente Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve a recrudecer la pandemia o la enfermedad en países del norte. Por algo Europa está yendo casi al toque de queda. Rolando, Francia, 49.215 casos. También récord para ellos. Pero fíjate lo que es lo llamativo. A ver, ahí me quiero detener en el caso de Francia. Francia tiene más o menos la mitad de la población, o sea, un 50% más de la población de la Argentina. ¿Y tuvo 66 millones. ¿Y cuánto tuvo?
49.215 casos. ¿Y nosotros hoy. cuánto tuvimos hoy? Nosotros tuvimos 13.700 hoy. ¿Sí? Lo que pasa Se supone que estamos entrando en el verano, que debería bajar. Debería bajar. Ellos están sufriendo lo que es lo que se llama la segunda ola de esta enfermedad. Pero ¿qué pasa? Fíjate lo que son muertes diarias. ¿Sí? Nosotros ocupamos el 5º lugar en cantidad de fallecimientos diarios. Que era uno de los logros del gobierno. Claro, esto es una placa del día de ayer. No te olvides que, y fíjate, los primeros países no hicieron cuarentena, no hay cuarentena, no hay cuarentena. No, y son países con mucha más población que la Argentina. Obviamente que tienen mucha más población, pero fíjate que la política sanitaria de todos estos países fue totalmente contraria. Entonces, ¿qué pasó? O falló la cuarentena o la población se empezó a cansar y no la acató. O ya en la Argentina no hay más cuarentena. Por eso te digo, la población o sea, se cansó. ahora hay que incluir a la Argentina, pero parece que ya no tienen cuarentena. Hace rato que no tiene cuarentena. Porque la verdad que con esta cantidad de contagios y con esta cantidad de muertes diarias y el traslado a las provincias, no te olvides que hay provincias que están con una ocupación grave de la terapia intensiva. ¿Cómo explicar lo de Ciudad de Buenos Aires hoy? El recálculo de muertos. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires hasta el día 6 de octubre tenía 3.921 casos. Ellos dijeron que pusieron en el pico, cuando estaban complicados con el tema de la ocupación de las camas, estaban pensando en eso, se olvidaron de contar 749 casos. Al día de hoy tiene 5.095 casos la Ciudad de Buenos Aires. O sea, se olvidaron. ¿Ese olvido puede ser que no quisieron meter miedo? Perdón. Pues es una de las posibilidades. Es el 20%. Cuando la provincia hizo lo mismo, ¿qué porcentaje subió? 30. El 30. El 30%. Estos subieron el 20 y pico. Pero en su momento el ministro Golián dijo que los demás hagan lo que nosotros hicimos, que blanqueen los muertos. Y lo volvieron loco diciendo que eran errores de ellos. Ahora resulta que la capital iba a pasar lo mismo. Pero esperá, lo que pasa es que en la capital lo que hicieron fue de agoteo. A partir del 6 de octubre empezaron a sumar de a poquito los muertos de julio y de agosto que venían retrasados. Entonces, la letalidad, que todo el mundo ahí está leyendo de un diario muy importante que habla de la letalidad, que está mal expresado, ¿sí? Después se lo vamos a aclarar al diario. La letalidad de la Ciudad de Buenos Aires es 3,48%, cifras oficiales. La letalidad del país es 2,66%. O sea que es más peligroso estar en Ciudad de Buenos Aires. Es más peligroso estar en la ciudad. Hay más muertos por coronavirus enfermos en Ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Lo que te decía con el tema de las provincias, fíjate la ocupación de terapia intensiva de Río Negro. Por ejemplo, o sea, en Río ya Negro... le chupa un huevo a todo el mundo. ¿Cómo? Esto ya le chupa un huevo a todo el mundo. Para empezar, los gobernantes. Totalmente. En Río Negro te voy a decir datos precisos. Tenés 3 camas en General Roca, en Río Negro. 3 camas de terapia intensiva. ¿Sí? 3 camas de terapia intensiva. Tenés 9 en Bariloche y 8 en Viedma. Disponibles. Disponibles. Es lo único que hay. Nada. Pero ¿sabés cuál es otro dato fundamental que es importantísimo? Si vos tenés un paciente, perdón, ¿no? Me voy a cruzar, en Roca y tenés que trasladarlo a Viedma, ¿sabés cuánto tardás? 800 kilómetros. 6 horas porque hay 515 kilómetros. Entonces, esa es la parte geográfica que muchos no están teniendo en cuenta y la saturación también viene y la cantidad de muertos también viene por ahí. 80%. Córdoba, lo que mostramos el otro día. ¿Qué pasó en Córdoba después del informe? Pues de la semana pasada. A ver, la semana pasada mostramos cómo llovía el agua por las claraboyas del hospital recién inaugurado, el hospital COVID recién inaugurado. Una truchada, va. ¿Qué pasó en Córdoba? El ministro Cardoso salió a decir que si se nos llueven las casas, a veces no se nos va a llover un hospital. Esa fue la respuesta oficial del ministro de Salud. Compraron un hospital seguramente carísimo. 450 millones de pesos. Se le llovía la claraboya y dijeron eso. No sirve más el hospital. Todo el equipamiento no sirve más. A Larreta lo escuché hablar, a Kicillof, lo escuché bastante hablar a Alberto del tema coronavirus. Pocas veces que me pongo a leer noticias de Córdoba figura... Schiaretti no habla de coronavirus. No, si está escondido, mirá, porque es persona de riesgo. ¿Sabés cuál fue la manera? ¿Por qué no puede hablar? ¿Qué tiene que ver? Hizo un video para hablar del hospital y se le inundó al otro día el hospital. Pero él no opina de eso. Se ha volado todo y no habla. Yo lo vi a Perotti y lo vi poner la cara. Pero escuchame, la información en Córdoba está blindada. Yo tuve que ir a la provincia de Córdoba. Agarré el auto, me fui allá a Córdoba, hicimos un informe, registramos las imágenes. La información está blindada, hay temor en el personal de salud. Pero en un momento el 30% de los contagiados estaban surgiendo en la Argentina de Córdoba. Es una locura para la cantidad de habitantes que tiene. Algo raro pasó. Y empezaron con las menos mal que era una administración exitosa. Pero algo raro pasó. Sí. Abrieron todo. De hecho... Muchachos, nosotros nos estamos yendo, pero antes...